Hoy vamos a hablar de algo profundo, necesario y que puede transformar por completo la manera en la que entendemos a nuestros hijos, a la educación y al sistema en el que vivimos. Vamos a hablar de la escuela, sí, pero también de la educación real, la que se vive, la que se siente, la que transforma. Y quiero llevarte conmigo a un recorrido histórico, humano y espiritual que, al menos a mí, me abrió los ojos. Porque nadie nos explicó esto cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes y mucho menos cuando comenzamos a ser madres. Lo primero que necesitamos recordar es esto. La educación ha existido desde que existe la humanidad. La escuela moderna tiene apenas unos 200 años. Y sí, nos hicieron creer que siempre ha existido, como si fuera algo natural, inevitable o ancestral. Pero no lo es. Durante decenas de miles de años, las niñas y niños aprendieron de la vida, observando, explorando, acompañando a los adultos, probando, equivocándose, jugando, preguntando. El aprendizaje humano siempre fue experiencial. Y vamos a poner un poco las cosas en orden. Las primeras academias, hace más de 2500 años, no eran escuelas para infancias. Las academias en Grecia, como la Academia de Platón, eran centros de pensamiento para adultos, para jóvenes ya interesados en filosofía, ciencia, política, matemáticas, etc. Eran voluntarias, no obligatorias, no estandarizadas, no para infancias, y no tenían el formato industrial que conocemos hoy. La finalidad era reflexionar, cuestionar y profundizar en áreas de interés genuino, nada que ver con la escuela moderna. La escuela que tú y yo conocemos nació hace apenas 200 años. No nació para educar, nació para adiestrar. Es un sistema diseñado durante la Revolución Industrial del año 1760 al 1850 para formar trabajadores obedientes, puntuales, repetitivos y fácilmente sustituibles. Basado en el modelo prusiano creado por los reyes Federico Guillermo I y III. Su finalidad era producir soldados disciplinados y ciudadanos obedientes. Luego, Horace Mann, educador estadounidense, viajó a Prusia, se maravilló con este sistema rígido y lo llevó a Estados Unidos en 1843. De ahí se expandió al mundo entero. Y aquí viene lo fuerte. Las escuelas modernas se diseñaron para moldear a los niños en masa, con horarios fijos, asignaturas fragmentadas, filas, campanas, castigos, exámenes estandarizados y obediencia como valor central. Y esto no lo digo yo. Lo dicen autores como John Taylor Gatto, Peter Gray, Ivan Illich, Ken Robinson y múltiples historiadores de la educación. La escuela nació para satisfacer las necesidades de la industria, no de la infancia. No se creó para acompañar emociones, no se creó para respetar ritmos individuales, no se creó para nutrir curiosidad, no se creó para honrar talentos, no se creó para proteger integridad física o emocional, se creó para fabricar ciudadanos funcionales al sistema. Esto explica por qué muchas veces sentimos que la escuela rompe más de lo que construye. Y aquí es donde muchas personas despiertan. La escuela moderna nunca fue diseñada pensando en el bienestar de la infancia, y eso se refleja en lo que ocurre hoy. Según datos importantes de la UNICEF, UNESCO y estudios internacionales, 1 de cada 3 niños vive acoso escolar. 1 de cada 5 sufre violencia física en la escuela. Millones han experimentado violencia psicológica y sexual en contextos escolares. La ansiedad y la depresión infantil han aumentado. La escuela no está adaptada a la neurodiversidad. No hay acompañamiento emocional. La socialización está basada en competencia, humillación y comparación. Y tú lo sabes, muchas veces los niños aprenden más cosas dañinas dentro de la escuela que en cualquier otro lugar. Porque hay algo que casi nunca se dice. No solo debemos de proteger a nuestros hijos de adultos irresponsables, también de la violencia que otras infancias llevan a la escuela. En la escuela conviven infancias con historias muy diversas. Niños expuestos a violencia, abuso, lenguaje sexualizado, pantallas sin control, golpes, gritos, abandono. Todo eso se mezcla en un solo espacio. Y depositar la responsabilidad en un adulto que tiene 20, 30 o 40 niños frente a él
es irresponsable, injusto e irreal. Un docente no puede vigilar simultáneamente lo que cada niño ve, oye, aprende y repite. Y tú y yo sabemos que muchos de los casos graves de abuso escolar terminan tachando al niño como problemático, en lugar de cuestionar al sistema que lo permitió. Pero pasa que al escuchar educación alternativa o educación en casa, la idea de en la escuela socializan se repite tanto que se da como verdad absoluta. Pero estudios de Harvard, Boston College y la psicología social moderna muestran que la socialización sana ocurre en grupos mixtos, multiedades y en contextos reales no artificiales. Y es que la escuela es el único lugar donde juntan a 25 personas de la misma edad, aproximadamente, con el mismo nivel y los obligan a convivir. Eso no existe en la vida real. Y por ello los estudios más recientes indican que la deserción escolar sucede porque los niños pierden sentido, sienten presión constante, experimentan miedo o ansiedad, hay violencia, los contenidos no conectan con la realidad, desertan de la escuela, no de la educación, y eso nos dice mucho. La educación real es lo que ocurre cuando una infancia explora, pregunta, siente, se mueve, observa, prueba, crea, se equivoca, investiga por curiosidad y participa en la vida real. El aprendizaje basado en experiencias está respaldado por Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Forest Schools, Psicología del Desarrollo, Neurociencia del Juego, estudios de aprendizaje autodirigido como los de Peter Gray. Así que esto es un hecho. Las infancias nacen con la capacidad de aprender y el sistema escolar muchas veces la anestesia. Así que algo importante que deberíamos hacer como madres, padres y cuidadores es saber que somos responsables de lo que ven, escuchan y experimentan nuestros hijos. Y eso incluye lo que otros niños dicen, lo que otros niños han vivido, el lenguaje que llevan desde sus casas, la violencia que han aprendido, las imágenes a las que se exponen y la forma en que tratan a los demás. No podemos confiar ciegamente en la empatía y ética de desconocidos. Eso no significa vivir con paranoia, significa vivir despiertos. Pero entonces, ¿qué alternativas existen? No necesitas replicar la escuela en casa. No necesitas convertirte en maestra. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas recuperar el instinto. El aprendizaje alternativo es posible. A través de proyectos familiares, experiencias reales, talleres y clases específicas, acompañamiento emocional, cursos elegidos por interés, educación en casa, comunidades de aprendizaje, naturaleza, creatividad, lectura y juego libre. Así que por favor recuerda que la educación no nació en una fábrica, nació en la vida, y volver a ella no es rebeldía, es regresar a la raíz. Con Ética Roots es eso, con ética, vivir, criar y acompañar. Con ética, Roots, volver a la raíz, nutrir lo profundo, construir desde abajo. Yo solo comparto lo que he aprendido estos años, y si resuena contigo, aquí tienes un hogar para explorarlo. Soy Hazel y esta es la educación que vuelve a la vida, la educación que vuelve a ser humana, la educación que vuelve a la raíz.